Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Bueno, este año he grabado el vídeo antes de lo normal porque empiezan a haber dudas, nervios e histeria en las clases de física y vamos a hacer un ejemplo de un problema en el que se utiliza la deducción para ver la relación entre diferentes magnitudes de cuerpos en órbita. En este caso me he inventado un problema parecido al que hemos hecho hoy en clase, que ha habido pues tantas dudas, y a ver si con esto pues os ayuda un poco. La forma de hacer este problema es primero leerlo, pausar el vídeo, intentad hacerlo vosotros y luego ir viendo cómo se va resolviendo. ¿Vale? Así que vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos en la tablet y bueno, PowerPoint. Y como podéis ver, pues aquí vamos a ver el problema del campo gravitatorio. Bien, el problema este dice, Tebe y Calisto son dos satélites de Júpiter que orbitan a una distancia tal que radio de órbita de Calisto es 9 veces el radio de la órbita de Tebe. Dice, determina la relación entre sus velocidades orbitales, es decir, velocidad de Calisto, velocidad de órbita, partido velocidad de órbita de Tebe. Habla de velocidades orbitales, no de velocidades angulares. En el caso de los planetas o de los satélites, su velocidad angular es tan pequeña que no suelen interesar saber su velocidad angular, no nos dan mucha información, digámoslo así. Entonces, bueno, algo importante. En nota pone, supón que sus órbitas son circulares. Realmente, como sabéis, sus órbitas son elípticas, pero son elípticas con muy poca excentricidad, es decir, son prácticamente circulares las órbitas. Pues hay que ver cómo empezamos el problema. Lo primero, siempre que os digo, es vamos a hacernos un dibujo esquemático que nos ayude un poco a entender qué vamos a analizar. Entonces, tenemos aquí a Júpiter, por suerte en el ordenador se dibuja de maravilla, y una órbita alrededor de Júpiter, circular. Aquí tenemos una de sus lunas, puede ser cualquiera de las dos. De hecho, esta es una imagen de nuestra luna, porque no he encontrado ni de Calisto, ni de Tebe, ni de Europa, ni de Io, ni de ninguna luna de Júpiter en condiciones, que sea transparente. Y bueno, veamos qué fuerza actúa sobre este satélite. Pues por suerte solo actúa una, la fuerza gravitatoria, no actúa ninguna fuerza más. Y además sabemos que, como es la única fuerza, es la fuerza resultante. Y como el movimiento es circular, su aceleración resultante necesariamente será centrípeta. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, siguiendo la teoría de la gravitación universal o la ley de gravitación universal de Isaac Newton, tenemos esta fórmula que nos relaciona la fuerza con los diferentes parámetros del sistema. Esto es importante, hay que escribirlo y hay que explicarlo, no me puedo ir directamente a poner ecuaciones como locos. Vamos a razonar cada paso que hagamos, así también nos ayudará a entenderlo bien. Y esto, junto con la segunda ley de Newton, que establece que el sumatorio de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración, pues bueno, en nuestro caso, el sumatorio de fuerzas solo tenemos una fuerza, es esta. O sea que esta fuerza será igual a masa por aceleración. Como en este caso la aceleración es centrípeta, porque su órbita hace un movimiento circular uniforme, pues la aceleración es centrípeta, es v cuadrado partido r. Y fijaos, en un movimiento circular esto lo podríamos haber relacionado con omega, con velocidad, incluso con el periodo o con la frecuencia, pero no lo hemos hecho, o sea, lo he hecho con la velocidad. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a querer saber al final es la relación entre las velocidades orbitales y lo que conocemos es la relación entre sus radios. O sea que al final lo que vamos a querer deducir o despejar es la velocidad de cada uno de estos satélites. Entonces vamos a despejar. Como veis fácilmente las masas se nos van y este radio de que está dividiendo la velocidad al cuadrado se va con uno de estos radios. Finalmente, despejando la velocidad al cuadrado, haciendo la raíz cuadrada, nos queda que la velocidad de cualquiera de los satélites que orbiten a Júpiter, de hecho diría no de Júpiter solo, sino la velocidad de cualquier cuerpo en órbita, de cualquiera, con relación a g, masa del astro que orbiten, y del radio o distancia, es esta. Ya tenemos la expresión que nos da la velocidad con respecto al radio, porque el resto son constantes. Bueno, pues como tenemos la relación entre sus radios y de sus velocidades, pues vamos a seguir. Como tengo la expresión de la velocidad, lo que voy a hacer es sustituir para cada uno de los casos, porque no van a ser iguales, por supuesto. Por un lado,
tengo aquí la velocidad de Calisto. La velocidad de Calisto será igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa de Júpiter, que no la conocemos, dividido entre el radio de órbita de Calisto. Y análogamente tendremos también la de Tebe, que será igual, pero velocidad de Tebe, radio de órbita de Tebe. Ahora veamos. Lo que queremos saber, lo que nos pide el problema, es la relación entre la velocidad de Calisto y la velocidad, la fracción entre velocidad de Calisto y velocidad de Tebe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si hemos hecho la expresión de velocidad de Calisto y velocidad de Tebe, pues voy a dividirlas. La velocidad de Calisto entre la velocidad de Tebe será igual a la velocidad de Calisto, que es toda esta expresión, entre la velocidad de Tebe, que es toda esta expresión. Finalmente, como veis, tenemos una raíz arriba y una raíz abajo de la fracción. Todo esto lo podemos aunar en una sola raíz. Sería una raíz enorme, pero bueno, da igual. Y ahora fijaos, G y M es igual en los dos casos, porque es la masa de Júpiter en los dos casos y G es la constante de gravitación universal. Que no nos lo dan, pero es que no la necesitamos. Quedándonos algo tal que así. La velocidad de Calisto partida de la velocidad de Tebe, si os fijáis, bueno, se está dividiendo, pasa arriba multiplicando, se está aquí dividiendo arriba, pues pasa abajo dividiendo. Por tanto, nos quedará que velocidad de Calisto entre velocidad de Tebe es igual a la raíz cuadrada del radio de órbita de Tebe entre el radio de órbita de Calisto. Y ahora sí, como conocemos la relación entre ambos, lo único que tenemos que hacer es sustituir. En este caso, como sabemos que el radio de Calisto es 9 veces el radio de Tebe, es decir, está más lejos, pues pondremos directamente en radio de Calisto, sustituiremos por 9 veces el radio de Tebe. Y ahora fijaos, radio de Tebe se va con radio de Tebe. Y nos queda que velocidad de Calisto partido velocidad de Tebe es igual a raíz de 1 partido 9, que es lo mismo que un tercio. Y ya está. Esto habría que dejarlo así, pero para que lo entendáis un poquito mejor, fijaos lo que significa este resultado. Significa que la velocidad de Calisto es 3 veces menor que la velocidad de Tebe. Esto lo podéis ver también si despejáis la velocidad de Calisto. Si quisierais hacerlo, pues lo que haríamos sería velocidad de Tebe pasaría multiplicando y tendríamos que velocidad de Calisto es igual a la velocidad de Tebe partido de 3. Como digo, esta última parte no es necesaria, pero lo pongo para que lo entendáis. Fijaos cómo el radio de Calisto, al ser mucho mayor que el radio de Tebe, 9 veces mayor, su velocidad orbital es menor, es un tercio. Pero como veis, no son directa ni inversamente proporcionales, es decir, no podemos utilizar esa magnífica y que adoro, esa regla de 3 fantástica. Ni tampoco la regla de 3 inversa, ni ningún invento raro. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre, lo vamos a deducir de forma rigurosa con los datos que nos dan y disponiendo de lo que tengamos. Entonces, recapitulando, cuando tengamos que hacer una demostración, lo que haremos será a partir de lo más básico y a partir de ahí intentaremos despejar los parámetros o las variables que nosotros queramos en cada problema. En este caso nos ha interesado despejar la velocidad de cada uno de ellos, para luego compararlas entre sí y relacionarlas con sus radios. Como veis, la dificultad de todo esto es que hay infinidad de problemas posibles. Es decir, ya no sirve eso de memorizar un problema ni nada de esto, sino que lo que tenemos que hacer es practicar y entender bien qué estamos haciendo. Esto, chicos, con práctica irá saliendo. Así que mucho ánimo y nos vemos mañana en clase, como no puede ser de otra forma. Venga, chicos, un saludo.